Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y a veces un poco frustrante de nuestra mente, el olvido. Hola. Sí, un tema con mucha miga. Tenemos aquí material que explora por qué olvidamos, por qué nuestra memoria a veces, nos juega malas pasadas. Exacto. La idea es entender qué pasa cuando falla la memoria y ver que el olvido es bastante más complejo que un simple despiste. De hecho, a veces es hasta necesario olvidar. Justo, porque si lo piensas, nos fijamos mucho en lo que olvidamos puntualmente, pero recordamos una barbaridad de cosas constantemente. Totalmente de acuerdo. Vale, pues empecemos por lo básico. ¿Qué es olvidar exactamente? Es un concepto, que tiene su debate. ¿Se borra la información? ¿O es que no la encontramos? Esa es la cuestión. Parece que la visión que predomina es más bien la segunda, ¿no? Que la información sigue almacenada, pero no podemos acceder a ella en un momento concreto. Un fallo en la recuperación, podríamos decir. Como no encontrar un archivo en el ordenador, aunque sepas que está. Eso sí, para poder hablar de olvido, tiene que ser información que antes sí podíamos recordar. Si nunca lo supiste, no lo has olvidado. Lógico. Y dentro del olvido hay distinciones importantes. Hablamos principalmente de dos tipos. A ver, Por un lado, el olvido incidental, el típico, el que ocurre sin que queramos. Pues no saber dónde hemos dejado las llaves, por ejemplo. el de todos los días, vamos. Y por otro está el olvido motivado. Este es intencional, cuando intentamos activamente olvidar algo. Como por ejemplo, Imagínate que cambias de número de móvil. Intentas olvidar el antiguo para no liarte al marcar o al dar el nuevo. Es un proceso útil, adaptativo. entendido. Centrémonos, si te parece, en el incidental, el que nos pasa sin querer. ¿Por qué ocurre? Antes se hablaba de la teoría del decaimiento, ¿no? Que los recuerdos se desvanecen solos con el tiempo. Sí, pero esa idea es, muy difícil de demostrar experimentalmente. Hoy por hoy, la teoría dominante es la de la interferencia. Interferencia, como ruido. Algo así. La idea es que olvidamos porque unas huellas de memoria interfieren, chocan o se mezclan con otras. O sea, que compiten entre sí. Exacto. Como si hubiera demasiadas cosas parecidas y el cerebro se hiciera un lío. Vale. ¿Y cómo funciona esa interferencia? Pues se proponen principalmente dos mecanismos. Uno es que la nueva información de alguna manera daña o degrada la que ya estaba almacenada. Pero la idea que tiene más peso ahora es la de la sobrecarga de claves de recuperación. Una misma pista, una palabra, una imagen, se asocia con demasiados recuerdos diferentes. Y entonces la pista pierde eficacia, ¿no? Justo. Si la clave Juan te lleva a 10 amigos diferentes, te costará más activar el recuerdo del Juan concreto que buscas. La similitud entre las memorias aquí es fundamental. Ah, o sea, que aprender cosas nuevas puede hacer que olvidemos las viejas. Suena un poco contraproducente. Pues sí, pasa. Se llama interferencia retroactiva. Lo nuevo dificulta recordar lo viejo. Ponme un ejemplo para que lo vea claro. Imagina que te prestan un coche con las marchas diferentes al tuyo. Te acostumbras, y cuando vuelves a coger tu coche, ¡zas!, dudas con las marchas. Lo nuevo interfirió con lo viejo. Vale, lo pillo. Y también ocurre al revés, la interferencia proactiva. Aquí es lo viejo lo que dificulta aprender o recordar lo nuevo. Como lo del número de teléfono que decías antes. Exactamente. Vas a marcar el nuevo y te viene a la cabeza el antiguo. Lo viejo interfiere con lo nuevo. Entendido. Es como un atasco en las autopistas de la memoria. Pero, a ver, ¿esto de la interferencia es siempre algo pasivo, algo que simplemente pasa? ¿O a veces nuestro cerebro decide olvidar activamente? Muy buena pregunta. Porque no todo olvido es un accidente pasivo. Existe un mecanismo activo y súper importante: la inhibición. ¿Inhibición? ¿Como frenar un recuerdo? Algo así es la capacidad que tiene nuestro cerebro para suprimir activamente información que no es relevante o que compite con lo que queremos recordar en ese momento. Anda. O sea que el cerebro hace limpieza. Exacto. Piensa en aparcar el coche. Necesitas inhibir el recuerdo de dónde lo aparcaste ayer y anteayer y la semana pasada para poder recordar dónde lo has dejado hoy. Sin esa inhibición, sería un caos intentar encontrarlo. O sea que olvidar de forma activa es una habilidad. Qué curioso. Totalmente. Y hay fenómenos que lo demuestran claramente. Por ejemplo, el llamado olvido por utilizar parte del conjunto como claves. Suena complicado. Es más sencillo de lo que parece. Imagina que te aprendes una lista de animales,
Perro, gato, león, tigre, elefante. Si luego te pido que recuerdes la lista, pero te doy pistas como perro, gato. Pues debería ser más fácil recordar el resto, ¿no? Pues no siempre. A veces, dar esas pistas hace que recuerdes peor los que no te he dicho, como león o tigre. Las pistas inhiben al resto de elementos relacionados. Qué paradójico. Y hay más. El simple hecho de esforzarte en recordar algo específico puede provocar que olvides otras cosas relacionadas que no eran tu objetivo. Se llama olvido inducido por la recuperación. Recuperar activamente una memoria inhibe a sus competidoras. Vaya. E incluso se ha demostrado, con el paradigma pensar-no pensar, que si te esfuerzas conscientemente por no pensar en un recuerdo concreto, por suprimirlo, Consigues olvidarlo. disminuye significativamente la probabilidad de recordarlo más tarde. Demuestra que tenemos cierto control inhibitorio voluntario sobre nuestros recuerdos. Esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Para gestionar recuerdos desagradables, por ejemplo. Sin duda. La inhibición tiene una función adaptativa muy importante. Nos ayuda a manejar la información diaria, a centrarnos. Y sí, también puede ser un mecanismo para lidiar con recuerdos dolorosos o traumáticos. Muchos olvidos cotidianos son en realidad fruto de estos mecanismos adaptativos. Fascinante. Y ya que hablamos de cómo funciona y a veces falla la memoria, ¿qué me dices de esas veces que estamos segurísimos de recordar algo que en realidad nunca pasó? Las famosas falsas memorias. Uf, ese es otro campo increíblemente interesante. Las falsas memorias son recuerdos de eventos que creemos que son verdad, que sentimos como auténticos, pero que son incorrectos, ya sea en parte o totalmente. Confirman esa idea de que la memoria no es una grabación, ¿verdad? Sino una reconstrucción. Exactamente. El trabajo de Elizabeth Loftus aquí fue pionero. Su famoso experimento del accidente de coche. Cuéntalo brevemente. Mostraba un vídeo de un accidente y luego preguntaba a la gente a qué velocidad iban los coches. Pero unos les preguntaba usando la palabra chocaron y a otros se estrellaron. ¿Y cambiaba la respuesta? Mucho. Los que oyeron se estrellaron recordaban velocidades significativamente más altas. Incluso una semana después, era más probable que recordaran haber visto cristales rotos, aunque no los hubieran en el vídeo. Increíble cómo una palabra puede cambiar un recuerdo. Demuestra cómo la información que recibimos después de un evento puede mezclarse con el recuerdo original y modificarlo. Es el efecto de la información engañosa post-suceso. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué creamos estos recuerdos falsos? A menudo se debe a errores en lo que llamamos seguimiento de la fuente. Es decir, recordamos la información, pero nos equivocamos sobre dónde o cómo la aprendimos. Confundimos algo que nos contaron o que imaginamos con algo que vivimos de verdad. Eso es. O mezclamos detalles de distintos eventos reales. Y es importante recalcar algo. Tener falsos recuerdos es completamente normal. Es una característica del funcionamiento habitual de la memoria, no una patología. ¿Pero se pueden distinguir de los recuerdos verdaderos? Subjetivamente, para la persona que lo experimenta, es muy difícil, a veces imposible. Sin embargo, parece que a nivel neuronal sí hay diferencias. Estudios sugieren que áreas como el córtex prefrontal están más implicadas cuando evaluamos si un recuerdo es genuino o no, como si hicieran una especie de verificación de realidad. ¡Qué complejo es todo! Y ya para ir terminando, un par de pinceladas sobre otros tipos de olvido o distorsiones que también son curiosos. Por ejemplo, la amnesia infantil. ¿Por qué casi nadie recuerda nada de antes de los 3 años? Es un fenómeno universal, sí. Probablemente se deba a una combinación de factores. Por un lado, la inmadurez del cerebro, especialmente del hipocampo y el córtex prefrontal, que son clave para la memoria episódica a largo plazo. ¿Vale? Por otro, la falta de un sentido del yo consolidado, de una autoconciencia como la que tenemos después, que ayuda a organizar las experiencias. Y también el desarrollo del lenguaje. El lenguaje, ¿cómo influye? La forma en que codificamos los recuerdos cambia mucho cuando empezamos a usar el lenguaje de forma compleja. Las memorias prelingüísticas podrían ser como incompatibles con nuestro sistema de recuperación posterior. Es como intentar abrir un archivo muy viejo con un software nuevo. Interesante, o sea, multifactorial seguramente. Muy probablemente. Y muy brevemente, ¿qué hay de las amnesias funcionales o la postraumática? Las funcionales son pérdidas de memoria, a veces incluso de la identidad personal, sin que haya una lesión cerebral detectable. Suelen tener un inicio brusco, a menudo ligado a estrés o trauma psicológico. La postraumática es la que ocurre tras un golpe fuerte en la cabeza. Pérdida de consciencia, confusión y amnesia para el periodo cercano al golpe. Suele mejorar con el tiempo. Entendido.
Bueno, creo que hemos tocado bastantes puntos claves sobre el olvido. Sí, un buen repaso. Para sintetizar, hemos visto que el olvido no es un simple fallo pasivo. Puede ser resultado de la interferencia entre recuerdos que compiten, pero también es un proceso activo y adaptativo de inhibición, necesario para funcionar día a día. Y también una consecuencia de que nuestra memoria sea constructiva, lo que a veces lleva a distorsiones o incluso falsas memorias. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final, quizá un poco inquietante. A ver. Si sabemos que nuestra memoria no es una grabación fiel, sino una reconstrucción constante, influenciable por la interferencia, por lo que decidimos inhibir, por la sugestión, ¿qué grado de certeza podemos tener realmente sobre nuestros propios recuerdos? Incluso sobre los más vívidos, los más importantes para nosotros. Uf, da que pensar. ¿Cómo redefine esto nuestra relación con nuestro pasado, con nuestra propia identidad, que al fin y al cabo se basa en gran medida en esos recuerdos? Una pregunta potente para cerrar. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un placer como siempre.